Las tempestades de la vida muchas veces nos hacen cambiar el rumbo, nos hacen vivir desesperaciones. Cada momento, cada instante nosotros como seres humanos nos enfrentamos a estas grandes realidades. Lamentablemente no podemos evitarlas, de alguna manera pasamos por ellas. Pero ¿qué hacemos? ¿De qué manera fortalecernos usted y yo como creyentes para poder estar estable delante del Señor? Porque las dificultades muchas veces, aunque son emocionales y por lo tanto algunas veces nos tienden a apartarnos de la mano del Señor. Hermanos, eso no es la respuesta, no es lo que Dios espera, no es lo que Dios quiere de usted. Le voy a invitar en esta mañana que abra su Biblia en Mateo capítulo 8, versículo 23 hasta el 27. Y le voy a pedir que por reverencia a la palabra de Dios nos pongamos en pie, por favor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Puede sentarse. ¿Qué hombre es este? Las tempestades de la vida siempre tratan de, muchas veces causan muchos problemas emocionales en nosotros. Más de alguna vez tal vez usted ha tenido un problema familiar, problema de salud, problemas económicos. Y muchas veces nos encontramos sin fuerzas para poderlo resolver. Pero la porción que hemos leído nos habla de una tempestad que involucró a sus discípulos e involucró al Señor. ¿Cuál fue el propósito de esta experiencia? ¿Qué es lo que debemos aprender de esta experiencia, de esta tempestad? ¿Qué es lo que los discípulos necesitaban entender? Porque Jesús permitió que pasara esto. ¿Por qué permitió que esa tormenta sucediera estando Jesús en el bote o Cristo en el bote, en el barco? ¿Por qué pasó eso? Muchas veces hay algunas cosas que tienen que pasar en nuestras vidas, aún como creyentes, y debemos nosotros entender cuál es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere comunicarnos a nosotros? Y debemos de ser diligentes en poder ver lo que Dios está buscando. La Biblia nos habla de este milagro que Jesús hizo, y este mismo milagro tenía como propósito impulsar a las personas a preguntar: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Muchas veces nosotros necesitamos entender, hermanos, realmente quién es Jesús. Muchas veces conocemos a un Jesús religioso que nos presenta la religión, pero nosotros debemos de conocer al Jesús bíblico, al Cristo bíblico, que es el que nos trae aliento, fuerza y poder en nuestras vidas. Los discípulos habían andado con Él, habían estado mucho tiempo con Él, habían visto los milagros de Él. Pero Jesús quería enseñarles una lección. Jesús quería que aprendieran algo que ellos necesitaban saber. En su vida y en mi vida hay muchas lecciones que debemos aprender de parte del Señor. ¿Cómo reacciona usted cuando tiene un problema en su vida? ¿De qué manera usted responde a esta problemática? ¿De qué forma nos comportamos cuando las cosas no andan como nosotros quisiéramos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué tanto dependemos de parte del Señor? Muchas veces nosotros, cuando estamos en grandes conflictos,
nos desesperamos, que nos olvidamos que alguien nos dijo en su palabra que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero nos olvidamos muchas veces y tratamos de arreglar nuestras propias situaciones. Jesús quería por lo menos enseñarles 3 cosas a sus discípulos. Al calmar esta tormenta hubo 3 resultados o 3 propósitos que Jesús quería transmitirle a sus discípulos. Demostró Jesús que Él es soberano y que tiene el control sobre todo, incluso en la misma naturaleza. ¿Conocemos nosotros a Jesús de esta manera? ¿Entendemos lo que significa que Jesús es soberano? Porque muchas veces nosotros no lo entendemos. Él es soberano, Él puede hacer lo que Él quiere. Nosotros no tenemos que darle órdenes a Jesús. Cuando Dios permite que algo pase en nuestra vida, es porque Él sabe lo que está haciendo en usted y quiere hacer en mí. Él quiere darnos una enseñanza, Él es soberano, y en su soberanía, Él nos quiere mostrar que Él tiene control de todo, incluso la misma naturaleza. ¿Quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? También quería mostrarles que Él era el Mesías. De esta manera fortalecía la fe de ellos. El Mesías. Tal vez para usted no significa nada. Para ellos sí. Era el cumplimiento de la promesa que ellos habían estado esperando por largo tiempo. Cada vez que un niño nacía, ellos tenían la esperanza que el Mesías, el libertador, llegara. Entonces Jesús, al hacer este milagro, les estaba comprobando, les estaba enseñando, les estaba diciendo: yo soy el Mesías, el esperado, el ansiado de todos ustedes. Pero también Él les mostró que Él tiene poder para protegerlo a usted y a mí, a ellos, en cualquier momento y en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. ¿Es el Cristo que usted conoce de la Biblia? El que tiene toda autoridad para proteger los suyos en cualquier circunstancia, en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Entendemos realmente nosotros esto, lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Sabemos lo que esto significa en nuestra vida como creyentes? Dios no quiere que usted y yo caminemos a ciegas, aún como creyentes, que ignoremos lo que Él es. Él quiere que usted tenga un concepto bíblico de su persona. Muchas veces el concepto que tenemos de Dios es lo que nos enseña la televisión, los que nos cuentan algunos cuentos. Si no, Dios no quiere eso. Dios quiere que usted conozca al Dios bíblico. Es el que usted y yo necesitamos. Pero qué dificultad más grande pasaron estos hombres. Primeramente, estos hombres eran hombres de experiencia. Su vida había sido una vida en el mar. Su experiencia les podía haber servido a ellos para poder solucionar el problema. Lo intentaron. Intentaron solucionar su problema. Intentaron volverlo todo a su debido orden. Intentaron que ellos podían saber y hacer lo que ellos necesitaban en ese momento. Conocían el mar, sabían cómo comportarse en el mar y en cualquier situación en ese momento. Aquellas personas que hemos vivido cerca de los ríos o cerca del mar, o que hemos estado en contacto con el agua, nos damos cuenta, aprendemos ciertas cosas cuando nosotros estamos nadando. Número 1, que se nos enseña, cuando los ríos de nuestros países están muy crecidos, no se debe jugar con esa agua porque está helada y causa calambres y es fácil ahogar. Número 2, jamás debe usted nadar en un río buscando para arriba. Tiene que buscar siempre el cauce del agua y de esa manera usted puede salir. Es la experiencia. Los discípulos tenían la experiencia suficiente como para poder controlar la situación. Y su experiencia les llevó a ellos a reaccionar de una manera personal. Muchas veces nosotros en nuestra vida y relación con Dios abusamos de nuestra experiencia según nosotros.
Tenemos mucha experiencia tal vez en algún conocimiento bíblico. Tenemos alguna experiencia en algunas cosas. Pero esa misma experiencia a veces nos lleva a nosotros a frustrarnos cuando no realizamos lo que queremos. Cuando buscamos adquirir algo, cuando queremos tener algo. La experiencia muchas veces se vuelve un enemigo propio. Los discípulos utilizaron su experiencia para poderse salir del problema. Ahora, pensamos nosotros que tenemos el control de todas nuestras vidas. En nuestra experiencia muchas veces nosotros pensamos que somos personas adultas y que como adultos podemos entender muchas situaciones, y cuando tenemos conflictos en nuestra familia somos nosotros los que queremos solucionar el problema y nos olvidamos de Dios. Somos nosotros los que queremos poner orden en nuestra familia y nos olvidamos que Dios es el soberano, Cristo es el que tiene control de todo y a Él debemos someternos y entender que es el que conduce nuestra vida de una mejor manera. La Biblia dice que Jesús estaba dormido. ¿Piensa usted que con esa gran turbulencia Jesús dormía? ¿Estaría tan privado que no sentía cómo estaba eso? ¿Piensa usted que Jesús no sabía desde el momento que se subió a ese barco que iba a haber un conflicto? Él sabía que iba a haber un problema. Pero él sabía que con ese problema él tenía que enseñarle lecciones a sus discípulos que de ellos deberían saber. Y cuando el mar estaba embravecido, y dice la Biblia que las olas cubrían casi el barco, cuando ellos ya no pudieron hacer nada, sus fuerzas desfallecían, corrieron y le gritaron: Señor, sálvanos, perecemos. Utilizaron la situación como un último recurso. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, nuestro mover, nuestra vida debe de estar siempre dirigida por el Señor. Las grandes cosas, las pequeñas cosas suyas y mías deben de estar sometidas al Señor. Porque es de ahí donde nosotros necesitamos el poder, la fuerza para poder hacerlo mejor. Los discípulos estaban utilizando su experiencia para enfrentarse y solucionar el problema. Ellos mismos fueron incapaces de poderse salvar a pesar de la experiencia que tenían. Ellos estaban frente a una gran tormenta, habla la Biblia. Déjame preguntarte en esta mañana, ¿con qué clase de tormenta tú has tenido que luchar en tu vida? ¿Con qué clase de tormenta tú te estás enfrentando hoy en este momento? ¿Con qué clase de tormenta tú te enfrentaste en el pasado y cómo pudiste salir de esa situación? Te estoy hablando a ti como creyente. Los discípulos que iban en el barco, todos eran creyentes, eran hombres que estaban siempre cerca del Señor. ¿Cómo te enfrentas tú en las situaciones adversas de tu vida? ¿De qué manera tú buscas la solución a tu problema? Nosotros hemos vivido, digo mi esposa y yo hemos vivido experiencias difíciles, duras muchas veces de llevar. Y nos hemos enfrentado a estas situaciones de rodillas, porque es la mejor manera, es la única manera de podernos enfrentar a situaciones difíciles. Hemos vivido muchas cosas, pero hemos encontrado el poder, hemos encontrado la gracia, hemos encontrado la misericordia de parte de Dios y hemos visto cómo Él se ha manifestado en nuestra vida. Y sabe una cosa, cuando hemos sido sometidos a estas pruebas, después que salimos con más brillos, con más fuerzas, con más ímpetu para servirle al Señor. ¿De qué manera tú utilizas tus conflictos, tus tormentas en tu vida? Los discípulos estaban desesperados, aterrorizados completamente,
porque las olas envolvían el barco, ellos no tenían control de ese barco y la situación era muy difícil y ellos perecían. Fueron a Jesús, le pidieron que los salvara porque perecían. Y la respuesta de Jesús fue que se levantó, le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? La respuesta de Jesús fue mostrarles a ellos que Él tenía el control de esa situación y que podía Él hacer un milagro. Porque calmar el viento y calmar la mar no fue una cosa fácil. No era una cosa así nomás. Era un milagro. Cambiar la vida del corazón de una persona solamente lo hace un milagro. Cambiar el rumbo equivocado que muchos de nosotros llevamos en otro tiempo y volvernos hacia Dios es un milagro. El creer por fe que Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su vida por nosotros, y por la fe depositada en Él, tener la convicción de que hemos sido perdonados totalmente, que ya no tenemos ninguna condenación, como dice Pablo, los que estamos en Cristo. Es un milagro. El mundo te puede bombardear y decirte: ¿estás seguro? ¿Cómo usted está seguro que sus pecados han sido perdonados? Le pueden decir. Mi hermano, mi hermana, porque la palabra de Dios lo dice y esa es la verdad. Cuando usted y yo confesamos nuestros pecados al Señor, cuando usted y yo le recibimos por la fe, cuando usted y yo nos abrazamos a los beneficios de la cruz, cuando usted y yo reaccionamos al toque del Espíritu Santo y vamos a los pies de Cristo y confesamos nuestros pecados, la Biblia dice que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Ellos estaban completamente aterrorizados. No era miedo, era terror el que tenían, que es diferente. Se sentían indefensos a pesar de su experiencia. ¿Y sabe usted lo que es sentirse indefenso alguna vez? Que usted no tiene el control de nada. ¿Sabe usted lo que es enfrentarse a algún peligro y usted no es capaz de poderse enfrentar a él? ¿Sabe usted la frustración que muchas veces causa al matrimonio cuando hay problemas en la familia y que nos encontramos indefensos, que no podemos solucionar nuestros conflictos, nuestros problemas y nos enfrentamos a esa gran realidad? Muchas personas cuando están viviendo esa experiencia, muchas decaen. Piensan que Dios no se acuerda de ellos, que Dios los ha abandonado, que ya no hay nada que hacer. ¿Cómo se enfrenta usted a este problema? Los discípulos estaban desesperados. Lo que Jesús les estaba enseñando a estos hombres, que Él es soberano, en su soberanía Él tiene el control de todo, aún sobre la adversidad, sobre la naturaleza misma. Hermano, yo puedo descansar, yo puedo estar descansando por la fe en el poder y la presencia de Cristo, porque sé que el soberano Cristo controla mi vida, me protege y me guarda. Yo creo que tú también experimentes esta gran realidad. A veces nosotros nos sentimos débiles, confusos muchas veces, y necesitamos la fortaleza de parte del Señor. Yo les he dicho algunas veces que en mis momentos más difíciles, cuando he pasado situaciones muy difíciles y me siento muchas veces, pienso que hacerme hasta la víctima, me doy cuenta que no estoy solo. Me doy cuenta que un día Cristo me salvó y que soy hijo de Él y que como hijo de Él me abre el acceso a sus bendiciones.
Los apóstoles, los discípulos estaban allí confusos, afligidos, aterrorizados por todo lo que estaban pasando. Triste experiencia. A pesar de su experiencia como hombres de mar, de agua, ellos no podían controlar la situación. Usted puede tener mucha experiencia, tal vez en su hogar mismo, pero puede llegar un momento que la experiencia suya no le va a servir. La experiencia que tenga como adulto no le va a funcionar. Qué triste, qué difícil es cuando nuestra experiencia ya no está sirviendo. Que los consejos de un psicólogo no le van a servir de nada. Que los consejos de los amigos que aún nos quieren muchas veces no nos sirven de nada. El sufrimiento está, el dolor está, el problema está. Tenemos que hacer lo mismo que hicieron los discípulos de Jesús. Ir a Él y pedirle que nos salve. Pedirle que nos cubra, que nos guarde, que nos bendiga, que nos proteja. Usted encuentra solamente allí, encuentra la respuesta a su gran necesidad. Jesús siempre estará con nosotros cuando nos golpeen las tormentas. En Mateo 7 Jesús habló de dos casas. Una casa edificada sobre la arena, otra casa edificada sobre la roca. Dice la Biblia que vinieron vientos, lluvias, la golpearon con ímpetu. Una casa se mantuvo porque dice la Biblia que estaba sobre la roca. La otra cayó porque estaba sobre la arena. Eso nos habla que cuando tu fe y mi fe está en Cristo, los golpes de la vida, los embates del sufrimiento no nos van a hacer caer porque estamos en Cristo. No vamos a fracasar porque nuestra vida está en las manos de Cristo. Pero ¿qué cuando nuestra fe está en la arena? La arena nos habla de lo humano. Cuando nuestra fe está en nuestra propia experiencia, en nuestro propio conocimiento. Cuando nuestra fe no depende del Señor, sino de lo que nosotros somos. Entonces, allí la casa puede caer. Los vientos que nos envuelven de la vida nos tratan muchas veces inmisericordiamente y no podemos salir del problema. Para estos discípulos, Jesús estaba dormido. Para estos discípulos, Jesús estaba pasando desapercibido todo lo que ellos estaban viviendo. ¿No has pensado alguna vez tú en eso? ¿No ha pensado usted alguna vez de que usted está pasando desapercibido por el Señor cuando usted está sufriendo? Que el Señor no se acuerda de usted, que el Señor no lo está ayudando en el momento que usted más necesita. ¿Por qué tengo que vivir esta experiencia? ¿Por qué tengo que pasar por este sufrimiento? Dios no se acuerda de mí. Dios me está ignorando. Y entran estos pensamientos erróneos a nuestra vida. Pero se ha preguntado usted, o se ha preguntado usted mismo, ¿por qué esta situación? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué cambios tengo que hacer en mi vida? ¿Qué cambios tengo que realizar en mi corazón? Seguramente Dios siempre nos va a estar enseñando, tratando de enseñar una lección y nosotros debemos de aprenderla. Busca usted la dirección del Señor en cada cosa, por mínima que sea, pedir la dirección de Él. O a veces se siente confuso pensando que es la voluntad del Señor y que usted está haciendo algunas cosas que usted cree que es la voluntad, pero no lo es. A veces pasa eso. Pero hermano, yo tengo conocimiento de la Biblia, sí.
Yo tal vez no tenga tanto conocimiento de la Biblia, pero también una vez yo sé que hice algo que no era la voluntad del Señor, pero yo estaba empecinado que era la voluntad de Dios. Lamentablemente me di cuenta después que no era la voluntad del Señor, sino que era mi propio propósito. Era sano ayudar a otros, era sano el tratar de ayudar a un necesitado. Eso era lo que yo quería, pero no era la forma como Dios quería. Yo estaba olvidando una cosa y Jesús les estaba enseñando eso, que Él es soberano, Dios es soberano y Él va a hacer las cosas como a Él le parece, como a Él le place porque Él es Dios. A veces nos confundimos nosotros, aún con buenas intenciones. Quiero concluir en esta mañana pensando el propósito profundo que Jesús tenía en el versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús no solamente quería impactarles con un milagro, Jesús quería verlos reaccionar. Jesús quería verlos declarar lo que Él era, que entendieran quién era. Jesús quería que lo conocieran así como lo explica la Biblia. ¿Quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Es el Dios soberano, es el Dios poderoso, es tu Padre, el que te cubre, el que te bendice, el que cuida tu salida y tu entrada, el que te guarda donde tú camines, el que mantiene protección sobre de ti, el que te garantiza que no te va a dejar solo ni un solo momento en tu vida, el que te asegura una y otra vez que tú vivirás con Él eternamente, el que te está diciendo en cada momento y en cada situación, tú eres mi hijo y yo te amo. El que le está diciendo a usted en cada instante, no apartaré la bendición de ti. Yo te voy a cubrir, yo te voy a sostener, mi mano poderosa es capaz de sostenerte. Dios te está diciendo en medio de ese conflicto que estás viviendo tal vez, que para Él no hay nada imposible. Dios te está diciendo en ese momento que tú piensas que estás solo o sola, que no encuentras solución, y Dios te está diciendo, yo tengo el control de todo. A los que nos ven por las redes sociales, tú que tal vez me estés viendo en cualquier lugar, pero que en este momento estás viviendo la triste experiencia de una tormenta en tu vida, que tal vez no has entregado tu corazón a Cristo, que no has rendido tu corazón a Cristo, posiblemente seas religioso, pero no eres un hijo de Dios. Recíbele, cree, acéptalo como tu Salvador. Y